Siguiendo con nuestra clase de bioenergía o de bioenergética, nos toca hablar ahora de las enzimas y los catalizadores. Resulta que para que una reacción se dé, normalmente hay catalizadores. Un catalizador es algo que facilita o permite que se dé una reacción. Y las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, ¿qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico, o sea, ella va a ser una molécula, una biomolécula, normalmente es una proteína, que va a reconocer otra molécula de sustrato específica y va a acelerar reacciones anabólicas o catabólicas sin que ella se altere. Un catalizador es un agente que acelera el proceso. Entonces, por ejemplo, yo quiero mezclar agua con azúcar. Si yo agarro un vaso y le echo 2 cucharadas de azúcar y lo dejo ahí 3 días, en 3 días el agua va a estar dulce y se va a ir deshaciendo poco a poco el azúcar. Es un proceso espontáneo. Pero si yo quiero acelerar el proceso, puedo calentar el agua y se va a deshacer más rápido el azúcar o revolver el agua. Yo ahí estoy haciendo estoy siendo, digamos, un catalizador, un agente que acelera el proceso. Pero una enzima es un agente biológico. Entonces va a hacer algo que sucede normalmente dentro de las células y va a hacer que se den las reacciones. ¿Se recuerdan que hablamos de la energía de activación en una de las clases anteriores? La energía de activación entonces va a ser algo que la enzima va a hacer que baje hasta el nivel más bajito en el que ya sea la menor cantidad de energía que se necesite para que suceda el proceso. Proceso que igual iba a suceder, pero sí iba a tardar o mucho tiempo o iba a gastar muchísima energía. Y entonces las enzimas hacen que los procesos en nuestras células sean súper eficientes. Y van a ser enzimas que solo pueden participar en un tipo de reacción, en una reacción. No pueden hacer muchas reacciones, pueden hacer muchísimas veces el mismo tipo de reacción, pero no muchas reacciones diferentes. Entonces vamos a tener diferentes tipos de enzimas. Vamos a tener holoenzimas y holoproteínas. Estos no son nombres que ustedes tengan que aprenderse, pero sí es importante que sepan que es un cofactor o una coenzima. Una holoenzima van a ser proteínas complejas, eso es una heteroproteína, ¿verdad? Entonces son proteínas complejas que pueden volverse algo más complejo al unirse con otra molécula. Entonces yo tengo un cofactor, es un catión o un ion metálico, y una coenzima es una molécula orgánica un poquito más compleja. Quiero que piensen en esto, en las coenzimas, en los cofactores, y en las holoenzimas o en las apoenzimas como que fuera un candado o una chapa. Entonces, yo tengo mi apoenzima, que es esto, ¿verdad? O este dibujito que tengo acá, y tiene formas distintas. Pero para que el sustrato o la molécula que va a casar en ella, con la que va a trabajar la enzima, funcione, yo necesito modificarla. Miren la forma que tiene originalmente. Y cuando entra la coenzima cambia la estructura y entonces agarra la forma del sustrato y ya puede activarse, ya funciona. Aquí estaba inactiva y la coenzima lo que hace es activarla y permite que ya funcione. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las partes de la enzima. Tengo esta enzima que tenemos aquí el dibujo tiene un cofactor, una coenzima y la apoenzima. Y todo junto hace una holoenzima. En términos comunes y mortales, ¿verdad? Hablamos de enzimas cuando ya tienen todo esto funcionando. Esto ya es una enzima funcional. Si yo tengo las partes regadas, ¿verdad? No funciona la enzima y está inactiva. Muchas enfermedades metabólicas del ser humano es porque no tienen un cofactor, porque no tienen la coenzima correcta o porque la apoenzima tiene una estructura que no reconoce a estos dos o a uno de estos dos, entonces no se logra armar el colocho aquí para que entre exactamente el sustrato. Y aquí tenemos un ejemplo un poco más simple, ¿verdad? ¿Qué factores afectan la actividad de las enzimas? Entonces tenemos aquí, miren, otra vez nuestra misma enzima con forma de sillita, ¿verdad? Que logra abrirse el espacio con el cofactor para que cache el sustrato. Los factores que afectan la actividad de las enzimas son, primero, la presencia de cofactores y coenzimas, que funcionan como chapas y llaves, ¿verdad? Si yo no abro y activo la enzima, no funciona. Otro es la temperatura. Por ejemplo,
Cuando nosotros comemos caldo, por ejemplo, nos aconsejan los viejitos que no tomemos nada frío porque nos va a doler el estómago. Y es porque las enzimas que digieren la grasa normalmente y la proteína alta de los caldos funcionan mejor a temperaturas altas, ¿verdad?, que a temperaturas bajas. El pH. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pH? Nuestro estómago funciona con el pH bajo, a 2. Si yo no mantengo el pH bajo, mis enzimas para digerir las proteínas que están en el estómago no funcionan igual. Si yo como más proteínas de las que debo, ¿verdad?, entonces mis enzimas no alcanzan para destruir ese sustrato. Y otra cosa son los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son moléculas que ven este espacio que tiene esta aquí, son como llaves o switch, o que le digo, un seguro que se le pone a la enzima y ya no funciona. Ya no logra entrar el cofactor, o si entra el cofactor no logra abrirse completamente y el sustrato ya no logra entrar. Eso es un inhibidor. O viene y se mete aquí y ya no funciona la enzima. Entonces, un inhibidor va a ser importante porque hay muchos medicamentos que van a funcionar como inhibidores. Hay muchas bacterias, por ejemplo, que se logran tratar porque se logran usar inhibidores para que ella ya no funcione, para que la bacteria ya no funcione. Tenemos también mecanismos reguladores, que puede ser un ejemplo, es el cofactor, este espacio que tiene aquí para inhibirlo, la estructura que tiene, entonces muchos mecanismos que regulan. Entonces aquí tenemos el resumen. Una apoenzima está inactiva, una oloenzima está activa. Vemos aquí entonces dos ejemplos de una enzima, diferentes enzimas, la enzima 1 y la enzima 2, y aunque parecen iguales, el sustrato sobre el que están actuando es diferente y el resultado es diferente. Entonces el sitio se parece según nosotros, ¿verdad? Se parece un montón y entran, pero el resultado es distinto. Aquí la partió en 2 y aquí la partió en 3. Son dos enzimas que hacen cosas diferentes. El espacio en el que coincide el sustrato se llama sitio activo. Regresando aquí, esta por ejemplo, ¿verdad? Una vez que se zafa aquí el sustrato, otra vez puedo usar mi enzima. Esta aquí, por ejemplo, miren, quedó exactamente igual al final y entonces la puedo volver a usar en otro proceso. Y la última es que no tienen efecto alguno sobre la termodinámica de la reacción. ¿Se recuerdan que yo les dije que la enzima lo que hacía era que bajaba la energía de activación? Pero no gasta ella energía, no consume ella energía, no inyecta energía. Simplemente hace que el proceso sea más eficiente. O la alteración o el cambio de la reactividad del sustrato. Y entonces esto, imagínense que están poniendo una batería en algún lugar. Tiene que ir el positivo en el lado que tiene que ir y el negativo en el lado que tiene que ir. Aquí vemos, si ponemos el positivo aquí, se repelen, ¿verdad? Entonces tienen que ir así cruzaditos para que logren cazar y funcionar la enzima. Y la última es el cambio en la tensión del sustrato, que es un poco como el ejemplo este en el que vemos que están doblando al sustrato, ¿verdad? Entonces ya sea que lo doble para unirlo o que lo doble para romperlo. Pero cambia la tensión, es una fuerza mecánica hasta romper o forzar el enlace. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? Los mencionamos un poquito antes como una forma de regular. Algo que inhibe es algo que no deja hacer, que no deja suceder las cosas. Entonces un inhibidor enzimático va a ser algo que no deja que la enzima funcione. Pueden unirse a la enzima y pueden disminuir su actividad porque al irse uniendo a las enzimas van habiendo menos enzimas, entonces hay menos opción a que trabajen. Pueden ser de dos tipos, pueden ser irreversibles, que significa que ya no los puedo quitar y descomponen de una vez la enzima, y esto sucede con muchos venenos, por ejemplo, o pueden ser reversibles, que quiere decir que se unen a la enzima, pero yo los puedo quitar después, desunirlos fácilmente. Y esto es una forma en la que las células regulan la actividad enzimática normalmente. Pueden ser competitivos, quiere decir que se van a pegar al sitio activo de la enzima, o pueden ser no competitivos, quiere decir que se meten en un lugar diferente e inactivan la enzima. Y tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos una enzima funcionando normalmente y una enzima con un inhibidor competitivo. Es distinto al sustrato, pero caza en el espacio activo, en el sitio activo, y entonces ya el sustrato no se puede meter y la enzima deja de funcionar. Y el otro que sería no competitivo, que se mete en un lugar distinto. Al meterse en un lugar distinto,
cambia la forma del sitio activo y entonces el sustrato ya no logra entrar. La inhibición alostérica que les hablan aquí es como un proceso en el que el mismo producto de la enzima termina o de la ruta metabólica regresa a inactivar la enzima. Entonces, por ejemplo, es cuando ustedes ven cómo funcionan los inodoros, por ejemplo, el tanque del inodoro. Se va llenando de agua y conforme va subiendo el agua, solita va subiendo el flotador hasta que cierra el flujo de agua. Eso es una regulación alostérica o feedback. Significa que lo que va produciendo va cerrando el proceso, conforme se va produciendo, se va